ese trauma quedó conmigo y nunca lo realicé. Entonces yo estaba sobrecompensando con la niña, no comía, no dormía más de 2 horas en la noche, no me hidrataba, no me suplementaba con vitaminas esenciales que necesitaba mi cuerpo, que estaba botando todas esas hormonas del embarazo. Encima de eso, yo tenía un agravante mayor, y es que yo tenía trauma no resuelto de mi niñez. Yo fui abusada sexualmente a la edad de 5 años. Yo perdí a mi papá a la edad de 6 años después de ver su decaimiento de salud desgastado completamente por uso y abuso de alcohol y drogas. Yo fui desarraigada de la ciudad de Nueva York, donde yo nací, en donde estaba toda mi gente y mi familia y mi lugar. Y me trasladaron a la isla de Puerto Rico, porque mi mamá ya había rehecho su vida y se había casado con mi padrastro, y él muy sabiamente decidió sacarnos de un área de la ciudad donde vivíamos que era pobre, que estaba lleno de criminalidad, y nos trajo a Puerto Rico como un refugio. Pero para mi corazoncito, que todavía estaba doliente, eso para mí fue que me arrancaron toda la vida. Bienvenidos al podcast de Frank López. Gracias por conectarse con nosotros, por escribirnos, por darnos el like, por compartir este material. Y hoy tenemos una invitada súper especial con un tema. Primera vez que estamos hablando de estos temas en este podcast, así que demos la bienvenida a Christine DeClari. Bienvenida. Hi, Pastor Frank. Qué rico estar aquí. Gracias por estar aquí. Te amo, te bendigo, te admiro Gracias. desde siempre. Muchas gracias. Ha sido un apoyo espiritual para mí por tantos años, desde el principio de mi ministerio y carrera. Y para Carlos y para mí tienes un valor incalculable. Gracias por tenerme aquí. Cuando te casaste con Carlos. Sí. ¿Hace cuántos años? Tú nos conociste a nosotros cuando estábamos comprometidos para casarnos. Mira. En ese primer Expolit, en el año 2004. 2004. En mayo del 2004 nos conocimos, y en julio del 2004 nosotros nos casamos. Y en el 2005 viniste a ministrar a nuestro primer templo. El chiquitito, y después fui al otro, cuando ya Dios había hecho un milagro y había dado algo tan grande, y ahora mira todo lo que ha dado el Señor. Y lo que ha hecho Dios contigo. Amén. Con tu esposo Carlos y de la hermosa familia que ustedes tienen. Milagro tras milagro. Mira, tengo muchas preguntas para ti. Dale. ¿Le damos? Sí, con todo. Tengo luz verde. Sí. Tu apellido de Clario, italiano. Italiano. Padre es italiano. Padre, el papá de mi papá era en primera generación emigrado de Abruzzo, Italia. Y el abuelo de mi mamá era emigrado de Chiavari, Génova, Italia. Wow. Yo soy italiana por los dos lados. ¿Y dónde naciste? En New York. New York. Yonkers, New York. Pero tienes acento puertorriqueño. Porque me crié ahí desde los 7 años. Viviste allá. Soy una New Yorker invertida. Naciste en New York, pero te criaste en Puerto Rico. Tal cual. ¿En qué año grabaste tu primera canción? Mi primera canción la grabé, tenía 18 años. Eso debe haber sido 2001, 2002. La primera experiencia en el estudio fue cantando con la banda Desafinada. Eso es una banda en Puerto Rico, ¿verdad? De payasos. ¿Cuál era la canción? Dame la mano, el corito. Era un corito. Dame la mano, dame la mano, dame la mano y mi hermano serás. Ah, sí. Ajá. It was fun. Pero de aquí, de entonces, han habido canciones Muchísimas. que han tocado a millones de personas. Yeah. ¿Tú sientes que naciste para eso? Sí. Mami me dice que pequeñita, desde antes de hablar, ya yo cantaba y tarareaba todas las canciones que escuchaba así perfecta. Y ellos sabían, en mi familia sabían que yo iba a tener una voz. Pero fíjate, ahora me hace recordar algo que mi abuela dijo sobre mí, que no sabía que estaba profetizando en ese momento, porque yo era altos decibeles desde chiquita. Boca abierta era ¡guau! Toda la vida. Y mi abuela me escuchaba así, dando gritos por toda la casa y cantando mis canciones, y ella decía, muchacha, vamos a poner esa voz en orden, porque tú tienes una voz, tú vas a ser una embajadora, tú vas a estar en un lugar donde hay muchas naciones representadas, tú eres una embajadora, así que vamos a educar esa voz. Y no sabía, ella pensaba que a lo mejor yo iba a trabajar con la ONU.
Pero no, no fue la ONU, me toca ser una embajadora del reino de los cielos. Tal como lo profetizó tu abuelita. Sí mismo, y a cada rato cuando nos juntamos, ¿te acuerdas? Cada vez que le doy un testimonio, ¿a dónde estabas? Fui a este país por primera vez y conocí a este. Y me sentaron con el gobernador de tal sitio. ¿Viste que eres una embajadora? Amén. Embajadora de Cristo. Amén. ¿Cómo descubres la música cristiana? Porque tú puedes cantar cualquier tipo de música. Sí. Mami Quiero me decir crió. algo, Cristina. Sí. En el mundo cristiano hispano, las mejores voces femeninas hoy en día están cantando música cristiana. Sí. Tú eres una de ellas. Gracias. Pero hay otras, hay muchas, Sí. que son voces extraordinarias, que el mundo no las tiene, No. las tenemos nosotros, los hijos de Dios vivos. Y tú eres una. ¿Cómo descubriste la música cristiana? Desde el principio. Porque yo nací en un hogar cristiano. Mami, una mujer siempre de oración, con una fe intachable. Años antes de yo nacer, ella tuvo un encuentro personal, sobrenatural con Jesucristo y le entregó su vida radicalmente al Señor. Y entonces cuando se casa con mi papá, que era inconverso, queda embarazada de mí, ella se quería asegurar, por sobre todo, lo que ella me cuenta es que sus hijos aprendieran a amar a Dios. Y ella seguía evangelizando a mi papá y creyendo por su salvación, pero just in case, ella abría la Biblia y leía la Biblia al vientre todos los días. Entonces yo me crié, yo no conozco un ambiente en donde Cristo no estuviera en la casa, gracias a mi mamá. Y eso envuelve la música también. Porque tú sabes que cuando uno se cría en el entorno de la iglesia, uno está constantemente oyendo música en el altar. Pero recuerdo el día que me hizo como clic. Estábamos en una actividad de la iglesia y alguien dejó un radio con un cassette mal puesto. Y yo, chiquita, curiosa, maybe de 3 o 4 años, recuerdo agarrar ese cassette. Ya yo había visto cómo se metía dentro del radio. Y yo agarré y lo metí adentro, chiquitita, y le di al botón de play. Y salió por las bocinas, era un cassette de The Imperials. Let the wind blow. Cuando yo escuché ese golpe de sonido, yo me quedé como, wow, what is this? Y desde ese momento, entonces ya yo le decía a mi mamá, I want that cassette. Mama, buy me a cassette. Mami, a cassette. Y me viví toda mi infancia con cassette. Sé que me estoy poniendo, tengo 43 años, para los que tienen duda. Estás joven. Así que yo Estás comenzando. todavía tengo mi colección de cassettes en casa de mi mamá. Y hay gente que no sabe ni lo que es un cassette, Mis hijos no saben lo que es un cassette. pero estás joven. Gracias. Cristín, ¿tú amas la iglesia? Con todo mi corazón. Háblame de eso. La iglesia es mi asignación. Yo entendí con los últimos años de proceso que identidad, propósito, llamado y asignación son 4 categorías diferentes que tienden a entremezclarse una con la otra, pero no son lo mismo. Mi identidad es una, y es una verdad irrefutable que no cambiará ni aquí en lo físico ni en lo eterno, y es que soy hija de Dios. Amén. Que Él me ama, y porque Él me ama, me da la capacidad de amarlo a Él y amar a otros. Lo que me lleva a mi propósito. ¿Para qué estoy aquí en la tierra? Sencillo. Para experimentar la bondad de ese que me amó aquí en la tierra de los vivientes. Y aprender maneras de conectar con Él y de darle gloria. Lo que me lleva a el llamado. Muchas veces pensamos que el llamado es la identidad y la identidad es el llamado, pero no es así. El llamado es este. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y luego viene la asignación, que es la tarea específica que va de acuerdo a los dones y talentos que el Señor te dio para hacer una labor en su nombre como embajador del reino de los cielos aquí en la tierra. Mi asignación, después de aprender todo eso en mi proceso, es que yo nací para preparar a la novia de Cristo para su venida, para movilizar las atmósferas y abrir paso, como la voz que clama en el desierto, prepara el camino al Señor. ¿Cómo hago eso? Enseñándole a la novia dónde sus vestiduras están un poquito arrugadas y necesitan ser planchadas,
dónde está un poquito dormitada, en dónde tiene el cabello despeinado y no está preparada para el novio, y especialmente dónde están las heridas y los rasguños que necesitan ser sanados para ser presentada sin manchas, sin arrugas, completamente sana y lista, enamorada de su Señor, porque Él viene pronto y muchos en la novia no están preparados. Cuando tú dices preparar la novia, tú eres novia. Tú eres novia, tú eres hija de Dios, tú eres parte de la iglesia. Tú quieres aportar lo que tú necesitaste en un momento y no encontraste en la iglesia. Precisamente. Por eso escribes el libro. Sanando en el desierto. Ya. El nuevo libro de Christine de Clary. Está en todas las tiendas. Usted búsquelo, cómprelo, léalo. Y no compre uno, compre varios. Yo siempre compro varios porque yo compro para mí y para otro. Ajá. Me encanta regalar libros. Yo también. Porque los libros para mí son eternos. Así que busquemos el libro y apoyamos el libro. Hablemos del libro, desierto, esa palabra desierto. ¿Cuál fue tu desierto? Yo he tenido una serie de desiertos en mi vida, pero no fue hasta el más reciente que me di cuenta lo que era y el valor que tiene el desierto. Muchas veces nosotros hablamos del término desierto y inmediatamente pensamos en muerte, desolación, sequedad, perdición, perdido sin poder encontrarse. Todo es desdicha y quebranto. Y sí hay una parte del desierto en donde cosas se pierden, pero no es el lugar a donde nosotros vamos a morir. El desierto es el lugar a donde nosotros vamos a aprender a vivir. Y es el lugar en donde si llegamos con bagaje que no nos corresponde para poder cumplir con entender quiénes somos y a qué vinimos, el Señor nos remueve en el desierto. Porque en el desierto tú solamente te quedas con lo más mínimo para poder sobrevivir. El desierto es el lugar donde sales de la supervivencia y aprendes lo que realmente importa en la vida. Y sueltas aquello que te está añadiendo peso y que no tiene valor vital. Cosas como las posesiones, los dimes y diretes, nuestras opiniones, nuestras culturas, nuestras identidades desplazadas, nuestras ofensas, nuestras heridas. Nuestro corazón abierto, aprendemos a abrirlo de la manera correcta, que es al único cirujano que lo puede operar. Aprendemos realmente las herramientas que necesitamos para vivir. Mi desierto más reciente fue hace 7 años atrás, después de estar celebrando el nacimiento de 2 niños que no se supone que nacieran según la ciencia. Yo tenía un diagnóstico de infertilidad por una endometriosis terrible que sufrí por 20 años. El Señor en su misericordia me sanó sobrenaturalmente, quedé embarazada de mi hijo nace, fue un parto sumamente traumático, él casi se muere, yo casi me muero, fue muy difícil, el enemigo quería acabar con nuestra vida. Y cuando él tenía 6 meses de nacido, yo quedé embarazada de la niña. Entonces fue el milagro y la súper requete confirmación. Doble. El Señor cuando da más sobreabundantemente de lo que nosotros pensamos, y ese fue mi caso con este milagro. Y en medio de estar celebrando ese gozo de Dios me dio 2 milagros en la forma de hijos, que los puedo ver, los puedo tocar, los puedo leer, los puedo sentir, empiezo a tener unos síntomas bien, bien raros. Y resulta que terminé siendo diagnosticada con una depresión postparto severa, ansiedad postparto crónica, y a punto de llegar a una psicosis postparto. Y uno de mis síntomas más predominantes era el suicidio. Y cuando a mí me dieron ese diagnóstico y cuando yo estuve luchando con esos pensamientos de muerte que no podía controlar, ni con oración, ni con ayuno, ni con ejercicios, no podía controlarlos por nada. ¿Cómo yo podía conciliar que yo era una líder cristiana? Sufriendo tan terriblemente, con cosas en mi mente que iban opuesto a aquello que yo predicaba, creía y por lo que vivía. ¿Y a quién yo le iba a decir esa situación? Yo tenía un miedo tan y tan grande de confesar, Pastor Frank, porque yo pensaba, ¿a quién se lo voy a decir? ¿Y si se entera la gente? ¿Qué van a pensar de mí? Que estoy endemoniada, que no tengo dominio propio, que no le sirvo a Cristo de verdad, que soy un hipócrita, que estoy en un pecado oculto, cuando nada de eso es cierto. Pero
¿cómo puedo yo buscar ayuda en un lugar en donde se supone que hay ayuda, pero históricamente lo que yo he visto es que le dan golpes a los que se caen? Especialmente los que están en liderazgo. Especialmente en la era en la que vivimos, que es la era de la cancelación. Que si tú te resbalas un poquito, ya tú no sirves para nada. No importa cuánto hayas construido por décadas, una cosita que se considere que esté mal acerca de ti ya te descalifica. Lugares en donde muy poco se habla de gracia. Bueno, a lo mejor se habla de gracia, pero no se practica. Y yo me encontré en ese lugar tan desolado. Y Dios me conoce. Él sabe que yo jamás hubiera confesado. Yo tenía demasiado miedo. Yo me volví una prisionera de la vergüenza. Porque yo decía, ¿cómo es posible que una mujer que predica tanto, que es tan ungida, que ha sacado demonios en el nombre de Jesús, ahora estoy sufriendo de esto? Entonces también tenía el problema de que yo tenía estigma. Yo no tenía ni la definición de lo que era salud mental adecuada. Yo no sabía si yo estaba endemoniada o no. Porque lo único que a mí me enseñaron desde chiquita es, tienes depresión, es un demonio, vete para que te lo saquen. Pero yo sabía que no estaba endemoniada. Yo misma fui, cuando me diagnosticaron, me arrodillé frente a la cama ese día y empecé a orar todas las oraciones de liberación que yo le practicaba a otra gente. Que confiesa con tu boca que Jesús es el Señor. Que vino en carne, que derramó su sangre, que resucitó al tercer día, que tú le das tu vida, que yo le doy mi vida. Y un demonio no puede decir eso, ya me hubiera revolcado. No estoy endemoniada. Entonces, ¿cómo salgo de esto? ¿Y a quién acudo? Y todos esos pensamientos corriendo y el suicidio ahí. Y yo sin podérmelo quitar de encima. Como un enjambre de abejas que me hostigaba día y noche y hasta en mis sueños. Y gracias a Dios por la vida de una mujer llamada Ángela, que fue un ángel de Dios para mi vida, que fue la partera que me ayudó a dar a luz a mis hijos. La mujer que Dios usó para identificar que mi hijito cuando estaba recién nacido se estaba muriendo y no lo sabíamos. La mujer que oraba todos los días sobre mi archivo maternal y que declaraba palabra y que me ungía cada vez que me veía y que Dios la usaba para darme palabra. Esa mujer Dios usó para tocar su corazón y hacerme una pregunta muy vital. Y en mi última cita, que se supone que era cuando me daban de alta y ya yo no iba a regresar a ese lugar, ella me dijo, déjame poner tu expediente, todo está bien, ya te puedo dar de alta, pero antes de irte, déjame una pregunta más que te tengo, déjame hacértela. Y me miró a los ojos y se me acercó así, incómodamente cerca, como que ahí. Me dijo, ¿cómo está tu corazón? ¿Qué está pasando dentro de ti? Y se quedó ahí. Silencio ahí sin pestañear. Y yo dije, ay, aquí me confrontó y yo le prometí al Señor que yo no volvería a mentir nunca más cuando le entregué mi vida. Que ella se va a dar cuenta si le miento. Y confesé. Y gloria a Dios por el espacio y el permiso y el ambiente seguro que ella proveyó a mi corazón tan atemorizado de poder abrirme y decirle, bueno. El espacio. Espacio, seguridad. Y ambiente seguro. Compasión. Y la compasión, poderoso. Y después vino la empatía. Porque cuando yo comencé a confesarle todo lo que estaba pasando, le dije, tengo una tristeza que no puedo sosegar. Mientras más lloro, más triste me siento. Y me he estado sintiendo culpable por sentirme triste porque tengo 2 milagros que Dios me dio y me siento que estoy siendo malagradecida. Y siento una condena interna porque no debería sentirme así. Mi expectativa era que yo iba a estar feliz y gozosa con mis niños. ¿Por qué mi cuerpo me está traicionando? Mi mente no está alineada con la verdad de Dios. ¿Qué pasa? Y eso me está llevando a pensar que la maternidad me quebrantó, que Dios sabía lo que estaba haciendo cuando me hizo infértil, que yo tuve que ser cabezona y pedirle en el nombre de Jesús que me sanara. Y como su palabra no vuelve atrás vacía, me tuvo que sanar, ni modo. Pero él sabía lo que estaba haciendo cuando me hizo infértil porque sabía que la maternidad me iba a romper y me iba a volver loca. Me siento que soy una loca, que no sirvo para ser mamá de mis hijos, que no sé lo que estoy haciendo, que los voy a dañar. Y le dije, y lucho con la idea de estar viva mañana. Y ya tengo un plan para no estarlo. Y ahí se abrieron las compuertas y comencé a llorar y a llorar y a llorar.
Y a pesar de que fue el miedo más grande de mi vida cumplido frente a mí de que otra persona se enterara, fue también el alivio más grande que he sentido en toda mi vida. Fue un alivio más grande que cuando solté y le di a luz a mis hijos, que la segunda pesó 9 libras con 2 onzas, y cuando yo parí esa niña fue como, ¡oh, qué alivio tan grande! Cagar a esta muchacha ya no la tengo que llevar. Más que eso, fue el alivio de confesar lo que me estaba pasando. Y para mi sorpresa, Ángela comenzó a llorar y a llorar y a llorar con la misma congoja que yo. Se conectó. Y yo le pregunté, ¿por qué tú estás llorando? O sea, no es a ti, ¿qué te está pasando? Like, I don't get it. Y me dijo, ay, mi amor. Me tomó de las manos, me limpió las lágrimas, me dijo, estoy llorando porque tienes una depresión postparto severa y no tengo que ser experta para verlo. Y le dije, y la razón por la que lo sé es porque exactamente lo mismo que estás describiendo me pasó a mí cuando yo di a luz. ¿Esto es una condición fisiológica? Fisiológica, emocional y psicológica. Es la combinación de las 3 áreas. ¿Y tiene que ver con el desbalance hormonal? Totalmente. ¿Con el cambio de vida? Sí. ¿Con los cambios del cuerpo? Tiene todo que ver con cambios bioquímicos del cerebro, con trastornos hormonales que yo tenía en ese momento, con las condiciones extremas en las que se pone el cuerpo de una madre posparto que no sabe mejor que no dormir, no comer, estar todo el tiempo amamantando bebé, no reabastecer sus reservas y estar todo el tiempo en un afán, en un afán. En mi caso, yo estaba en un afán de cuidar a la niña porque acababa de tener la experiencia con el niño de que no lo pude cuidar los primeros días de su vida porque estaba conectado a una maquinita para poder vivir. Oh. Entonces ese trauma quedó conmigo y nunca lo realicé. Entonces yo estaba sobrecompensando con la niña, no comía, no dormía más de 2 horas en la noche, no me hidrataba, no me suplementaba con vitaminas esenciales que necesitaba mi cuerpo, que estaba botando todas esas hormonas del embarazo. Encima de eso, yo tenía un agravante mayor, y es que yo tenía trauma no resuelto de mi niñez. Yo fui abusada sexualmente a la edad de 5 años. Yo perdí a mi papá a la edad de 6 años después de ver su decaimiento de salud desgastado completamente por uso y abuso de alcohol y drogas. Yo fui desarraigada de la ciudad de Nueva York donde yo nací, en donde estaba toda mi gente y mi familia y mi lugar. Y me trasladaron a la isla de Puerto Rico porque mi mamá ya había rehecho su vida y se había casado con mi padrastro, y él muy sabiamente decidió sacarnos de un área de la ciudad donde vivíamos que era pobre, que estaba lleno de criminalidad, y nos trajo a Puerto Rico como un refugio. Pero para mi corazoncito, que todavía estaba doliente, eso para mí fue que me arrancaron toda la vida. Entonces fue un trauma grave, seguido de otro trauma grave, seguido de otros traumas que vinieron a consecuencia de esos traumas, y fue como la bola de nieve, que se fue haciendo más grande y más grande y más grande. Pero todo esto en esos 2 añitos, entre 5 a 7 años, en una etapa formativa en donde el cerebro de un niño nunca ha estado expuesto a un proceso doloroso, naturalmente. Y yo ya había pasado por 3. Una pregunta, Cristina. Tengo un montón de preguntas, porque tú me has dicho muchas cosas. Tira para adelante. Tú sales embarazada, fue un milagro. A los 6 meses sales embarazada por segunda vez, tienes 2 bebés en la casa. Yep. Y ahí explota la depresión, después del segundo bebé. Yeah. Y tú me acabas de decir que fue fisiológico, las hormonas, el sueño, el cansancio, la preocupación, la tensión. Yeah. Pero de momento se apareció la idea de matarte. Yeah. Eso no es fisiológico. No. Eso es espiritual. Yes. ¿Cómo tú lidiaste con esa idea de matarte? ¿Cómo fuiste libre de la idea de matarte? Me encanta que me hagas esa pregunta, porque de todos los medios con los que he hablado acerca de esta historia, eres el primero que me haces esa pregunta y la he estado esperando. Yo entiendo que la parte del suicidio era una adherencia espiritual. En el mundo espiritual, si miramos solamente la salud mental, sin mirarlo del foco espiritual, estamos dándole descrédito a Dios, que nos creó tripartitas a propósito. Sí, exacto. Y dentro del alma está la mente y están las emociones.
Yo tenía heridas abiertas, Las que nos acabas de decir. las que te acabo de decir y nuevas que surgieron en el camino. Después de los 7 años. Sí. ¿Heridas de abuso sexual también? No. Heridas de abuso emocional, abuso psicológico, familia disfuncional, familia de origen maldita. Traumas. Yo acarreaba muchas maldiciones generacionales por ambos lados, por desórdenes de toda clase que tú te puedas imaginar, Tu papá muere de alcoholismo. de alcoholismo y de abuso de drogas. Mi Sí. papá murió de una cirrosis del hígado complicada con síndrome de inmunodeficiencia adquirida, Cuando él SIDA. muere, tú tenías 7 añitos, 6 años y medio, 6 años. ¿Tú sentiste como que él te abandonó? totalmente. Fue un abandono. Toda la vida me crié pensando, yo no tuve suficiente valor como para darle la fuerza a él para superar sus adicciones y quedarse aquí para ser mi papá. ¿Tú te culpabas tú? Sí, toda la vida me culpé. Impresionante. Fui libre de eso hace 3 años atrás. 3 años. ¿Cuánto duró la depresión postpartum? Mi depresión posparto empezaron los síntomas fisiológicos después que di a luz a mi hijo, el primero. Por el trauma de parto nada más, yo necesitaba ser atendida por un psicólogo y no lo hice, lo ignoré. Hice como había hecho con todos los demás dolores de mi vida. Dios y yo podemos. Más oración, Solo más no podemos. ayuno, más palabra. Y sí, Dios puede. Sí, pero Dios lo hace a través de alguien. Pero lo hace a través de alguien cuando necesita ayudarnos a caminar Sí. en comunidad, porque una de las razones por las que atravesamos por situaciones es porque Dios no nos permite que pasemos en vano por el sufrimiento. Siempre que hay un sufrimiento nos está bautizando y cubriendo de un manto de autoridad para poder ayudar a otros en esa área. Amén. Y si yo necesitaba acompañar gente en el futuro, que es lo que estoy haciendo ahora, yo necesitaba ser acompañada por alguien más. Así es. Y ese es el modelo bíblico. Nunca había permitido que eso Sí. ocurriera. Ujú. Porque, si te voy a ser franca, You didn't trust. y había un cierto nivel de orgullo, Orgullo y falta de confianza. medio clandestino, de yo puedo sola, yo no necesito a nadie. Nunca me ha hecho falta nadie, nunca me funciona estar en colaboración con otros, siempre salgo herida, nadie me entiende, yo no necesito a nadie. Eso era parte de la narrativa interior. Y Dios quería romper con eso. Eso nace por la experiencia que tuviste. Yes. Esa fue tu experiencia. Tantas heridas Eso te estabas protegiendo. hacen un callo. ¿Cómo lidiaste con lo del suicidio? Ok. Voy a ¿Cómo tratar de fuiste libre de simplificar un tema sumamente complejo. Yo entiendo que el espíritu de suicidio un día andaba rondando por ahí buscando a quién. Ujú. Y vio a alguien con trauma complejo, con heridas severas, con propensidad a la ansiedad y, muy importante, con falta de perdón y rencor. Mm. Porque cuando no perdonamos y guardamos ofensa, Puertas abiertas. le abrimos la puerta al espíritu de muerte. Así es. Hay una correlación en diferentes lugares de la Biblia Ujú. en donde guardar ofensa resulta en muerte, en asesinato, en suicidio. El espíritu de muerte siempre está esperando la puertita abierta de la ofensa. Ujú. Y como yo tenía una propensidad a ser una llanera solitaria emocional y a tener muros para que nadie me hiriera otra vez porque ya había sufrido demasiado a manos de otros, tenía esas paredes y tenía la propensidad de guardar rencor. Cualquier día del mes. Y en uno de esos episodios, y esto nunca lo he dicho al aire, pero lo digo contigo porque confío en y tienes la autoridad para hablar sobre mi vida. Cuando yo estaba reactiva por el trauma que ocurrió con mi hijo en su nacimiento, mi sistema nervioso estaba todo el tiempo exasperado. En esa exasperación, mi esposo, que pasó por el mismo trauma, porque piénsalo, yo casi pierdo a mi hijo o me muero el mismo día. Y luché por mi vida y por la vida de mi hijo por 2 semanas. Wow. Mi esposo
casi pierde a su esposa y a su hijo, todo lo que tenía Fuerte. el mismo día. Ujú. Ninguno de los dos fuimos a ventilar ni a navegar esa situación. Son traumas. Eso se quedó dentro de ambos de nuestros cuerpos. Entonces, ¿qué pasaba? Que estábamos sumamente reactivos. Todo el tiempo chocando. Todo el tiempo chocando. No nos podíamos entender porque nuestro sistema nervioso estaba como el que se ahoga en medio del mar buscando. Y uno se pone reactivo y uno se sale de su propio carácter. Uno no es uno mismo cuando uno está en reacción de trauma. Y así estábamos nosotros, en pura reacción de trauma. Y recuerdo que en una discusión, él me dijo algo y yo tomé ofensa. Y en tomar ofensa, yo decidí en mi corazón, y puedo recordar dónde estaba parada, qué tenía puesto, la sensación, la temperatura del... Puedo recordar todo. Cuando yo lo miré a los ojos y yo decidí en ese momento, lo he perdonado demasiado. Esta no se la voy a perdonar. Mm. Punto. Se acabó la discusión y nunca se resolvió, hasta años después. Eso entiendo yo, después de darle la vuelta en el desierto a la situación. Es que la puerta de la muerte vino por la ofensa. Porque a veces nosotros pensamos que tenemos que hacer un pecado mayor, o un pecado inmoral, o robar, o matar a alguien para que el enemigo entre. No, entra por lugares muy sutiles. Ujú. Él es sagaz. Él entra por una ranura si tú se la abres. Así es. Y yo tengo que admitir que yo se la abrí y fui insensata. No fui sabia, porque la Biblia dice, es de sabios pasar por alto la ofensa. ¿Por qué? Porque la ofensa abre al espíritu de muerte. Es de sabios preservar tu vida al pasar por alto la ofensa. Y tuve que aprender, fast forward, al día que fui libre del espíritu de suicidio. La ofensa es un problema gravísimo. La Biblia dice bien claro que el mismo Dios nos entrega a atormentadores. Yes. No solamente el demonio de muerte, muchos otros demonios también. Christine, yo te iba a preguntar, en todo esto, Carlos, Yeah. tiene un gran esposo. Sí. Dar un aplauso a Carlos. Porque pasar por todo esto y estar ahí contigo Y no dejarme en y mi peor están momento. juntos sirviendo al Señor. ¿Cómo fue eso? ¿Por fin perdonaste? ¿Cuánto Sí, claro que perdoné. Pero pues, demoraste fíjate. en perdonarlo. ¿Te demoraste en Sí perdonar? y no. Ok. Demoré en perdonarlo porque demoré en darme cuenta Ok. que ese era un problema. Ujú. Te digo primero lo de la libertad del suicidio que vino primero. Sí. Pasaron varios meses, ya yo me había ido de gira, ya había continuado ministerio, ya estaba en psicoterapia y la bebé estaba chiquita de meses. Estábamos nosotros tratando de verificar por dónde era que entraba. La lucha espiritual era muy, muy terrible. Ese espíritu de suicidio es un hostigador. Sí, sí. Es como un enjambre de abejas que no se calla. Y quiero decir algo, Christine. Cada vez que se está creando un sonido profético con un mensaje transformador, Yep, es una guerra. yep. Hay resistencia. Ajá. Y eso no lo saben las personas. Las carreras musicales de personas como tú que van a tantos territorios con un sonido celestial, Yep. con un mensaje transformador. El diablo ataca muchísimo. Sí, tenemos un target aquí. Es una guerra. Sí. Y nuestra lucha no es contra carne y sangre, es contra principados y potestades, que son, si los viéramos en el mundo espiritual, saldríamos despavoridos porque son enormes. Sí. So, tu plataforma es una plataforma de guerra. Sí. Y me hizo la guerra porque la intención del enemigo era acabar conmigo. Estoy una noche en la casa luchando con este espíritu, llevaba meses. Y sabía que era espiritual porque ya yo estaba empezando a implementar medidas de cuidado. Y ya yo había salido de la crisis de sentir la urgencia de hacerlo. Pero los pensamientos continuaban. Al punto que yo dormía poco por los ataques de ansiedad y cuando finalmente me quedaba dormida, soñaba que estaba quitándome la vida.
Constantemente, todos los días, todo el día. Increíble. Es hoy. Tienes que hacerlo hoy. Salte de la vida de esos niños. Vas a destruir la vida de esos niños. Estás loca, estás quebrada, los vas a dañar. Esos niños vienen con propósito, enviados del cielo, y tú eres la peor que los puede. Tú vas a romper el propósito de esos niños. Cualquier otra mujer en tu vida sería mejor para criar esos niños. Salte de la vida de ellos permanentemente, que no haya vuelta atrás para que no los dañe. Eso era la Eso es mentira. espiritual. Sí. Eso no es fisiológico. Claro, y ahora me doy cuenta. Pues entonces estoy un día orando con el Señor. Los niños, tú sabes cuando los bebés están chiquitos que uno agarra gripe y se lo pega al otro y así estaban y ya se lo habían traspasado un par de veces. Y Carlos y yo habíamos decidido yo dormir con la niña en una habitación hasta que se le quitara la gripe y él dormir con el niño en otra para poder ayudar a que sanaran. Y estoy con la niña, la tengo envuelta en una sabanita, está dormidita al lado mío y empiezo a orar con el Señor. Señor, tengo esto pegado y no sé cómo se me va. He hecho todo lo posible. He renunciado, he sanado, he movido hacia adelante, he obedecido, pero siento que es como algo pegajoso que no se me quitan estos pensamientos. Y me siento tan débil que siento que voy a sucumbir. Si tú no me lo quitas, yo creo que yo voy a morir. Quítamelo. Y yo escuché la voz del Espíritu Santo, un susurro audible que me dijo, mira. Y yo abrí los ojos y miré. Y cuando miro hacia el lado, veo a mi niñita dormida al lado mío, mi bebé. Y él me dijo otra vez, mírala bien. Y cuando yo miré, yo sentí que el Señor removió un velo espiritual. Y yo pude verla a ella. La mejor manera que lo puedo explicar es, pienso que la vi como Dios la ve. Y vi sobre ella una capa como así de gruesa, como de un brillo, un glow, como si ella estuviera hecha de oro. El relucir que sale como de una piedra preciosa de oro, pero 10 veces más. Y estaba moviéndose alrededor de ella. Moviéndose alrededor de ella. Una protección y una gracia. Y yo comencé a llorar y decir, Señor, ¿qué estoy viendo? Me dijo, estás viendo lo que yo veo. Estás viendo mi protección sobre ella. Y de la misma manera que la protejo a ella, te protejo a ti. Aleluya. Y no hay nada en ti que pueda dañar mi protección en ella. Es por ella y es por Ian que tienes que vivir para que ellos puedan continuar la labor y el manto que he puesto sobre ti. Si eso se termina, entonces realmente habrás dañado su propósito. Y entonces comencé a decir, Señor, entonces, ¿cómo me quito esto de encima? Porque siento que me estoy volviendo demente. Y el Espíritu Santo me dijo, hay brechas que están abiertas, pero te voy a dar la sabiduría para cerrarlas. Y me dijo, y pongo alivio. Y cuando doy pongo alivio, yo sentí que una mano me agarró así la cabeza y hizo y arrancó algo. Y ¡fua! Sentí que se fue por la ventana y las persianas de la ventana hicieron así. Se fue. Y yo me quedé con una paz y una calma y sentí que ese se fue. Y recuerdo que me acosté a dormir y por primera vez en meses pude dormir corrido hasta que la niña despertó porque necesitaba comida. Yo dije, Señor, me libertaste. Esos pensamientos de muerte me los quitaste. Eso era espiritual. Gracias al Señor. Tenía una terapeuta llena del Espíritu Santo, una profeta de Dios, y fui inmediatamente y le llevé esa información y ella me dijo, sí, el Espíritu Santo me puso en un ayuno de 7 días para ayudar a que pudieras ser libre. Alguien estaba orando. Y te iba a decir, pero el Espíritu Santo me dijo, no, yo se lo digo. Así como el señor orquesta, él sabe cómo llegarme porque me hizo. Entonces, así fue que yo fui libre de la parte esa espiritual del suicidio. Ahora, con lo que tuve que luchar después fue con el engranaje neurológico de mis células del cerebro que estaban puestas ya y pavimentadas con la tendencia a pensar en la muerte. Ese fue el trabajo más lento. Por los traumas de la niña.
por los traumas de la niña. Otra cosa, yo viví mi niñez todos los días pensando en la muerte. Por la muerte de tu porque papá. fui expuesta a la muerte de mi papá y a su proceso de muerte a una edad temprana. Y también en mi adolescencia, antes de entregarle mi vida al Señor, yo sufrí de episodios depresivos y de suicidio. Entonces había una propensidad Sí. en mí que yo nunca me había dado a la tarea de sentarme con eso, intencionalmente romper esos patrones viejos y esos patrones tóxicos de pensamiento inclinados hacia la muerte y reemplazarlos por patrones de vida. Por fe. Ujú. Por las promesas de Dios. Ya, ¿Sabes cómo el Espíritu Santo te hizo libre, verdad? ya. Intercambiando la desesperación por esperanza. Yes. Removió la entidad que Exactamente. te robaba la esperanza. Y me lo dejó ver. Sí. En su amor tan grande me lo dejó ver. Otra Tenemos- cosa muy importante que cabe decir, y es que para poder ser libre yo tuve que estar quieta con mi dolor. ¿Qué significa eso? Cuando la Biblia dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios, Ujú. yo lo entendí de una perspectiva mucho mejor cuando mi terapeuta me dijo, vez tras vez, que yo le traía sentimientos muy difíciles, me decía, siéntate con eso. Y eso era muy ofensivo para mí porque yo soy eléctrica. Yo quiero resolver, yo quiero crear, yo quiero montar, yo quiero producir, yo quiero que se vea el resultado de mis esfuerzos. Y para mí se sentía tan pasivo ese siéntate con eso, sit with it. Las 3 palabras más ofensivas del mundo para mí. Pero Ujú. cuando Dios nos pide que nos sentemos en quietud, Porque Él es está porque Él orando. quiere revelarse a nosotros. Y si estamos muy ocupados, no estamos prestando atención. Yes. Y la razón por la que no queremos quedarnos en quietud es porque cuando hay quietud se apaga esto Ujú. y solo se queda esto. Ajá. Entonces, mientras que hay silencio físico, se amplifica el sonido de cualquier dolor, de cualquier herida, de cualquier trauma, de cualquier situación que no hemos podido resolver, de cualquier negligencia que hemos creado contra nosotros mismos u otra persona. Y no nos queremos sentar con la realidad de que somos quebrantados y necesitamos a Cristo. Y tengo que decirlo, no puedo decirlo lo suficiente. Para poder sanar, tenemos que aprender a cultivar un ritmo de quietud con Dios. No hay otra manera de hacerlo. Muy bueno eso. Ujú, Cristi, ujú. ¿y no hubo un pastor que te abrazó a ti, a Carlos, que te levantó las manos? ¿No hubieron pastores que te cuidaron, que tú podías, porque para eso somos, para qué es el manto pastoral? El manto pastoral es para levantar, para sanar, para Sí. cuidar. Yo estoy segura que sí habían personas en nuestra vida que tenían la capacidad de hacerlo, tú incluido. Pero nosotros no teníamos la capacidad de verlo, porque estábamos muy cegados por nuestra falta de confianza. Falta de confianza. No estábamos seguros Sí, entiendo. de en quién podíamos confiar que pudiera realmente guardar esa vulnerabilidad. Y otra cosa, no veíamos la vulnerabilidad como una fuerza, Yeah, muy bueno eso. la veíamos como una debilidad. Yes. Que Y no si lo otro, es. porque y la mayoría de nosotros, los líderes eclesiásticos, Sí, tenemos la propensidad de Sí. caer en la tentación de pensar que nosotros podemos controlar la narrativa haciéndonos ver como fuertes. no. Eso no existe. Es que no debe existir, No ni existe. siquiera la noción de que tenemos poder propio debe existir, porque nada tenemos sin Él. Ujú. Y su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Sí. Eso es muy bueno. Ahora, el poder de Dios siempre tiene la habilidad de perfeccionarse en nuestra debilidad, pero existe algo que se llama libre albedrío. Ujú. Y si nosotros no le permitimos a Dios entrar en nuestro punto de debilidad, su poder no se puede perfeccionar ahí porque lo mantenemos afuera. ¿Y cómo permitimos la entrada a Dios? Siendo vulnerables y confesando. Y es la antesala al poder y a la gloria de Dios. La Biblia dice, Sí. y hay un verso que repetimos vez y tras vez y tras vez,
Cada vez que tenemos un culto de oración, cada vez que vamos a orar por alguien y vamos a creer la palabra del Señor, decimos, la oración eficaz del justo puede mucho. Amén, vamos a orar, gloria a Dios. Y sí, pero eso es solo la segunda mitad de esa escritura. La primera mitad dice, confiésense unos a otros, pecados, Yes, debilidades, yeah, necesidades. We need that. Y oren juntos, después de haber escuchado Yes. la situación, para que haya sanidad Sí. en el pueblo de Dios. Ese es el patrón. Porque la oración eficaz del justo puede mucho. La oración eficaz es oración informada. Y no puede haber oración informada si no hay confesión. Y no puede haber confesión si no hay un lugar vulnerabilidad. seguro Yes. para poder confesar. Y ese es otro punto. Todos necesitamos ese lugar. Yo lo necesito, tú lo necesitas. Todos necesitamos un lugar seguro donde podamos ser transparentes y donde sea la antesala, es la exposición de nuestra vulnerabilidad, pero es el comienzo Eso. del poder y de la sanidad y del testimonio transformador en nuestra vida. Precisamente. We all need that. And the church is not offering that. But we should. Pero es porque la iglesia no es suficientemente espiritual. ¿Cómo es eso? La La Biblia es clara. La Biblia nos da los cheat codes para la vida y no lo vemos. La Biblia dice, ustedes que son espirituales, Ajá. si alguno cayere entre ustedes, Cúbrelo, levántalo, cúbranle su falta sánalo. y restauradle pues Yes. con mansedumbre, tomando en cuenta que pudieran ser ustedes. Pero, Cristín, Dios está levantando una nueva generación de hombres y mujeres con un manto paternal Yes. que provee exactamente eso que tú estás diciendo. Eso, porque son gente que han pasado por el desierto, saben lo que es estar en esa desolación y ahora tienen la unción y la autoridad para hacerlo. ayudar a otros. ¿Y cuál es la clave? Somos consolados para poder consolar. Te quiero hacer una pregunta, Cristín. Cuando mi esposa y yo comenzamos la iglesia, hubieron tantas cosas que nosotros no estábamos preparados. No estábamos. No, fuimos a institutos, fuimos discipulados, todo, pero son cosas que son una realidad. Y nos dimos cuenta que la mitad, y no estoy exagerando, o más, de las mujeres que vinieron a congregarse con nosotros fueron abusadas sexualmente Yeah. cuando eran pequeños. Yep. Por familiares, por amistades, por socios del papá, por líderes espirituales. Tuvimos que lidiar con todo eso. Por hijas de pastores abusadas por su papá, que he recibido en los últimos 10 días más de 50 casos con lo mismo. Mi papá era pastor y abusó de mí Sexualmente. cuando era niña. High level of demonic. High level. Quiero que le hables a esas mujeres, porque estoy seguro que ahora hay miles de mujeres escuchándote que están lidiando con esa herida. O sea, y lidiar con la herida no es esconderla en una carrera, en un éxito o en un ministerio. Lidiar con la herida es, vamos para el silencio, vamos a confrontarla y con la ayuda de Dios vamos a vencerla. Yes. Quiero que le hables a esas mujeres. Para empezar, esa herida, especialmente en la niñez, viene siendo un daño aledaño, pero lo que el enemigo quería era matarla. Y Dios preservó ataque de muerte. Es un ataque de muerte. Eres una sobreviviente. Así que ya por eso es victoriosa. Sí. Amén. Segundo, nosotras las mujeres especialmente tenemos la habilidad fisiológica de tomar células aleatorias por ahí y unirlas y entretejerlas y crear un ser humano. Dios nos ha dado ese poder de hacerlo fisiológicamente, pero también nos ha dado el poder espiritual de concretar y gestar milagros a nombre de Dios con nuestra oración. Si tú buscas en la palabra del Señor, cada mujer que le ora a Dios recibe su oración.
Sin embargo, habla de la oración del hombre, que si ofende a su esposa, que tiene que arreglarlas con su esposa para que su oración no tenga estorbo. Hay una conexión nutridora, creadora, abarcadora de vida y un poder espiritual que tiene la mujer en conexión con Dios, que eso es lo que el enemigo quiere atacar al crearle la inseguridad en su vientre fisiológico de que no puede abrirse para poder crear vida. De ahí es que viene la herida, para tronchar en la mujer ese don natural que tiene para crear vida. Ese es el ataque. Ese es el ataque. ¿Cuál es el efecto? Que somos muchas, que todas seguimos aquí, estamos vivas, que se puede sanar y no tenemos que hacerlo solas, que hay recursos para sanar. Y que cuando nos levantamos, sálvese quien pueda en el mundo demoníaco, porque si antes teníamos un poder innato para ponernos en gracia con Dios para vida, el nivel de guerrera que nos volvemos después que sanamos esa herida es aún mayor, porque ahora somos musculosas en el espíritu, porque hemos ejercitado el ejercicio de la fe y el ejercicio de empujar esa adversidad. ¿Qué clave les puedo dejar a mis hermanas que están en eso? Utilicen la espada de la vulnerabilidad. No se queden en lo oscuro. No dejen que el enemigo siga usando algo que les pasó como algo por lo que usted tiene que sentir culpa. La culpa no fue, y se lo digo a la que me está viendo, la culpa de que te abusaron no fue tuya. Es entera del irresponsable o la irresponsable que te trastocó cuando no debió hacerlo. Pero de esto te va a levantar el Señor. Amén. Porque si el enemigo no te mató, es porque Dios todavía no ha terminado contigo. Yes. Y cuando te levantes, seremos muchas que levantaremos la voz y en el mundo espiritual derribaremos cabezas de serpientes en su nombre y salvaremos a nuestra generación y la que sigue y a la otra, y nuestros brazos que se ha fortalecido en el proceso sacará a nuestras hermanas que están metidas en la arena movediza de la oscuridad tan terrible de sobrevivir un abuso sexual. Y no solo la vamos a levantar, sino que juntas vamos a alzar la voz. Y juntas nos volveremos esas damas de honor Amén. que ayudan a ataviar la novia de Cristo. Que con nuestras manos y con nuestra habilidad para crear, entretejeremos con oración, con apoyo y con fuerza espiritual, que la novia de Cristo esté preparada para el día glorioso de la venida de su Señor. Nos volvemos esas mujeres de honra, que tenemos el privilegio de vestir, de peinar, de sanar, de limpiar a la novia de Cristo. No hay privilegio mayor. Amén. Tú estás viendo cómo Dios está levantando otras mujeres como tú. Ujú. Es una característica que han pasado por cosas similares a las tuyas. Uh-huh. Muchas tenemos muchas heridas en común. Y Dios está usando esas mujeres con heridas sanadas Uh-huh. para darle una plataforma de autoridad Claro. para vestir la novia. Es que la mayor herramienta para motivar a que una mujer salga adelante a confesar y a sanar de una cosa como esa es que otra muestre su cicatriz y le diga, mira, sí se puede, no estás Sí, sola, sí. yo pasé por lo mismo. Amén. Y mírame, estoy más fuerte Eso fue lo que antes. hizo Jesús. Miren, tócala, toca mi Sí, aquí cicatriz, está. mírala. Él Ya no lo pasé. resucitó sin la cicatriz. Él resucitó con la cicatriz cerrada. Yep. Porque ese es el mensaje que ayuda a otros. Ujú. Cristín, te conozco hace 20 y pico de años. Ujú. De que eras soltera, todo eso. Sí. Yo sé quién tú eres. Yo sé que tú eres una mujer de Dios. Ujú. Yo sé que tú y tu esposo sirven a Dios de corazón. Y a veces me molesta a veces cuando veo en las redes sociales que están diciendo cosas injustas de tipo, no te conocen. Ujú. O sea, yo no entiendo cómo alguien puede hacer un programa basándose en unas palabras que tú hayas dicho y las sacan de contexto, pero no te conocen. No. No te conocen. Yo te conozco. ¿Cómo tú lidias con eso? O sea, tú lo ves como
tú lo ves porque tú eres una mujer, tú lo tomas como que es una represalia porque tú eres mujer. ¿Cómo tú lidias con Puede eso? ser. Tenemos que admitir que hay mucho machismo en el mundo y en nuestra comunidad hispana también. Hablemos de la iglesia. Y dentro de la iglesia, por supuesto. ¿Hay machismo en la iglesia? Sí, claro que sí. Si yo tuviera $1 por cada vez que yo escucho a alguien que me dice, calla la mujer en la congregación, yo fuera una mujer millonaria. Oye, está bueno ese negocio. Sí, debería empezar Vamos a a pedirle a cobrar Dios la unción esa, dame $1 cada vez. $1 cada vez que sacan algo de contexto. ¿Te han dicho a ti, cállate Sí. en la congregación? Sí. Sí, ¿Te ha herido eso? No. Yo sé quién soy. Yo sé que decir la palabra no es decir una mala palabra. No voy a callar. No te hiere. No. Porque yo sé quién yo soy. Te hace más fuerte. Claro. Una vez, en una ocasión, en una conferencia de mujeres, a punto de subir a una plataforma, entró yo pensé que era un pastor, pero no era pastor, era un productor del evento que estaba financiando el evento con una asociación de pastores de un país que no voy a mencionar. Faltando 5 minutos para subir a la plataforma, yo estoy escribiendo el set list para los muchachos y las copias, y él entra y dice, hermana Cristín, yo sí, dígame. Cuando falten 15 minutos para terminar, usted le va a pasar el micrófono a este señor que está aquí, él es el pastor fulano de tal, para que él haga el llamado a salvación, invite a los amigos a recibir al Señor. Y yo le digo, no te preocupes. Mira, aquí lo escribí, eso es parte de lo que yo vengo a hacer, mira, ya yo tengo tiempo para eso. Siéntense, descansen, reciban, no trabajen hoy, eso es parte de mi trabajo. No. Así se puso. No. Cuando falten 15 minutos le va a pasar el micrófono a ese señor porque él es un pastor y un hombre de Dios tiene que hacer la invitación para que vengan los amigos a recibir a Cristo. Y yo le dije, Wow. no. Cualquier hijo o hija de Dios puede hacer eso. Y ese es mi trabajo. Yo no he venido aquí a entretener a nadie. Yo vine aquí a rescatar almas. Y yo no peleo por nada, pero yo sí peleo por almas. Y te pusiste Y brava. me puse brava porque tocaron las almas. Porque realmente, si viene con ese espíritu, yo no sé qué intención tiene, yo no sé qué clase de oración va a ser, yo no sé siquiera si va a ser una oración de fe. Yo puedo dar fe de lo que yo hago dentro del espacio y la plataforma que a mí se me permite. Y si a mí se me trata de poner una mordaza, especialmente cuando yo voy a hacer un llamado a salvación, yo sí voy a pelear. Porque Dios me mandó a mí a salvar gente en su nombre y a rescatar al que se había perdido. Y yo le dije, lo siento mucho por usted. Yo no sé qué usted va a hacer 15 minutos antes de que yo termine, pero lo que sí sé es que no va a recibir mi micrófono. ¿Hiciste el llamado? Claro que sí. Y se salvaron muchas almas. Y todas eran mujeres. Yo no sé qué hacían esos hombres ahí tratando de decidir. Era un evento de Era mujeres. un evento de mujeres. Estaban de entrometidos ahí. Totalmente. Y se enojó con nosotros y hubo un intercambio de palabras con mi esposo y mi esposo le tuvo que decir para empezar, porque él esperó a que Carlos no estuviera para venir a ejercer autoridad sobre mí. Primer no con mi esposo. Mi esposo se pone cuando se trata de proteger a su esposa. Y lo hace bien porque esa es su función, protección. Y cuando se lo dije, le dije, me acaban de decir esto, y la causa es porque soy mujer, siente que no estoy cualificada para hacer un llamado mío. No me digas nada más. Y allá fue y habló con el Señor y le dijo, déjeme decirle algo, caballero. A eso fue que nosotros vinimos aquí, a hacer un llamado a salvación. El pretexto es la música, pero es para poder traer salvación. Y ella va a hacer su llamado porque no ha habido ningún sitio que no lo haga. Y él le dijo, pero yo estoy pagando dinero porque usted esté aquí. Y Carlos le dijo, ah, sí, pues mira, aquí tengo la aplicación del banco, yo le devuelvo a usted todo su dinero. Y nos vamos de aquí, pero con devolverle todo su dinero yo estoy comprando el micrófono para explicarle a todas esas mujeres por qué Cristín no se va a presentar. Exacto. Y exactamente lo que usted está haciendo. Porque nosotros recibimos ofrendas y recibimos honorarios para poder costear los gastos de llegar hasta aquí. Claro. Pero nosotros no hacemos esto por dinero porque nosotros no somos rameras que bailamos por moneda. Si usted quiere su moneda para atrás, yo se la envío, pero yo le voy a explicar a todas esas mujeres por qué me voy. Y ahí el hombre echó para atrás. Estos son casos de la vida real. Totalmente. Que pasan dentro de la iglesia. Y ese es suavecito. Porque uno se enfrenta a muchas cosas tras bastidores que no viene al caso hablar ni resaltar, porque a fin de cuentas nosotros estamos llamados para mantener la mira en el blanco de la soberana vocación que es Cristo Jesús, dejando atrás lo que queda atrás y prosiguiendo a la meta.
Sanando en el desierto, el nuevo libro de Cristín de Clario. ¿Por qué te ríes, Cristín? Vamos a apoyar, vamos a comprar, que escribas mucho más. ¿Cuántos libros has escrito? Es mi segundo libro. ¿Y te gusta escribir? Me fascina escribir. ¿Cuál es el mensaje principal de este libro? Dímelo en una frase. Todos nosotros estamos llamados a ser la voz que clama en el desierto, prepara el camino del Señor. Todos los hijos de Dios. Ese es nuestro llamado. Juan el Bautista, el espíritu de Elías. Y La manifestación del esa Espíritu. manifestación es la voz de nuestra generación. Pero no podemos desarrollar esa voz si no hemos pasado por el desierto. Hay una canción nueva tuya que yo la considero preciosa, que habla de tengo 1000 testimonios. Esa la escribiste tú, ¿no? Sí, Señor. Es la historia de tu vida. La de mi vida y la de todos los demás. Tengo 1000 historias de tu fidelidad. 1000 historias de tu fidelidad. Preciosa. Y tú nunca defraudas ni puedes caer. He visto extenderse tus brazos para poderme sostener. Tú nunca me dejas ni puedes cambiar. He visto tu amor ser más fuerte que aún la peor tempestad. Y tengo tantas historias para cantar de tu bondad y jamás te he visto fallar. That's your life. That's my life. La escribiste ahí tu vida. Oh, yeah. Ese vino como el broche de oro Del libro. del final de mi proceso. Sanando en el desierto. Cristín, vienen más canciones, ¿verdad? Sí, Vas a estamos seguir trabajando grabando, en un EP grabando. que va a acompañar el libro. Ajá. Estamos en el estudio ahora mismo trabajando. Muchos más testimonios, mucha más música. Y hay el Señor está abriéndome mucho espacio para hablar, para conversaciones abiertas, para poder sincerarme con mis hermanos en la fe y buscar maneras de resolver la problemática que tenemos dentro de nuestras comunidades de fe ahora mismo. Y es que mientras muchos pensamos que estamos preparados para recibir al caído, no estamos equipados. No estamos, no. Las Es intenciones están, Sí. pero las herramientas no. No, y yo creo que nunca lo estaremos, Cristín. Porque la necesidad humana es tan grande. Por eso tenemos que tener la mentalidad que tú nos dijiste de ser vulnerables. Y Yeah. ¿cuántas veces yo y mi esposa hemos tenido que ser vulnerables y buscar ayuda? ¿Cómo lidio con esto? ¿Cómo se hace eso? Sí. ¿Cómo atiendo a estas mujeres que Claro. nos están llegando, que han sido violadas por seres que... O sea, nos necesitamos. Sí. Nos necesitamos. ¿Y sabes qué, Cristín? Yo creo que Dios lo hizo así intencionalmente. Sí. Porque siempre tiene que haber un espacio para ser vulnerables. Sí. Gracias, Cristín. Gracias. Dios Fred. te bendiga mucho. Amén. Saludos a Carlos y a tus bebés. Y bueno, bendigo este libro y te doy gracias por tu fidelidad al llamado. Gloria a Dios. Por a pesar de tantos desiertos, ¿no? Y tantas heridas, tú has decidido seguir confiando en Jesús. Y gracias por abrir tu vida y enseñarnos a todos el poder y el amor infinito de nuestro Señor Jesús. Amén. Gracias, Dios te bendiga. Amén. Y nos vemos pronto en otro podcast de Frank López. Dios los bendiga.